que lo preparó, todo lo que lo estudió, todo lo que ella les va a entregar hoy es desde el corazón, desde su gusto y su pasión por la estadística, por la programación. Realmente es muy bonito ver un taller como con tanto amor, con tanta entrega y tanta pasión. Entonces, aprovechen muchísimo este espacio, es para ustedes, ya saben, estamos acá siempre para lo que necesiten y sin más preámbulos, Vinis, el espacio es tuyo y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ay, muchas gracias, Maris, qué bonito. Hola a todos, buenos días. Entonces, hoy el taller creo que nos va a servir mucho. Pues a mí me sirvió mucho prepararlo porque entendí unos conceptos como que uno ha estudiado toda la vida y ya como a los 15 días se le vuelve y se le olvida. Entonces, un objetivo que podríamos tener el día de hoy es como recordar cuatro concepticos de estadística básicos que nos van a ayudar pues en nuestro ejercicio como analistas de datos o científicos de datos. Entonces, vamos a seguir con el taller que iniciamos en la sesión pasada que se llama Fundamentos de Estadística. El collab está en el chat. En el chat lo han enviado, también se envió por correo. Me dicen por favor un más uno, me entregan un más uno en el chat por favor. Si ustedes ya tienen el collab, si ya tienen, porfa me van diciendo para ver si ya iniciamos. El que no lo tenga, porfa lo abre para que demos inicio a esto y lo vamos a hacer entre todos. Vamos a aprovechar que no somos tantos y vamos a escribir las preguntas, las personas, sé que hay gente muy tesa en estadística que nos ayude como a ir respondiendo las cosas y entre todos vamos a construir hoy y tener como esos cuatro conceptos que nos vamos a aprender el día de hoy. Entonces, demos inicio. Yo voy a parar mi video y voy a compartir. Eh, Pueden ver mi pantalla en este momento. Maris, eh, Y la sí. estamos viendo el link. Ah, bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver los fundamentos de estadística y vamos a referirnos como a los conceptos que vimos la semana pasada, que la semana pasada, la sesión pasada con la profesora Gloria, y vamos a aplicarlos con un dataset que es el dataset del Titanic. Este dataset, como ya tienen el collab, se van a este link y acá vamos a descargar los datos. Esta es una competencia. El que no conozca Kaggle tiene muchos datasets y varias competencias donde vos puedes colgar pues tus resultados. Por ejemplo, acá hay varios notebooks ya resueltos, pero lo que vamos a hacer acá es descargar el set de entrenamiento. Está el de entrenamiento y validación porque el objetivo de la competencia es crear un modelo predictivo que me ayude a determinar o predecir qué personas tienen mayor probabilidad a sobrevivir a la tragedia del Titanic, ¿cierto? Pero en este caso vamos solo a descargar el dataset de entrenamiento. Dándole clic y ya, pues o sea, acá le dan clic y lo descargan y listo, le dan acá y descargan el de entrenamiento. Si quieren descargar todo, le dan acá. Si tienen algún inconveniente, por favor escriban en el chat y Sharon y Maris van a estar como ayudándome pues con las preguntas y vamos resolviendo si tienen dudas para descargar el dataset. Entonces, Dani también está por aquí ayudándonos con dudas links. ¿quién, perdón? Daniela Naya. Ay, sí, tan linda. Gracias, Dani. Muchas gracias, niñas, por el apoyo. Entonces, Dani, Maris y Shari, me ayudan porfa si tienen alguna duda descargando el dataset. Mientras van haciendo eso, yo les voy a contar un poquito de este dataset de qué trata. Entonces, en este dataset, cada fila o cada registro es un pasajero del Titanic y tenemos varias características de esos pasajeros. ¿Qué características son? El ID del pasajero, que es un número, un ID asignado al pasajero, si sobrevivió o no al Titanic,
P-class, que es la clase en la que estaba el pasajero, si era clase alta, media o baja, y eso está como determinado no con números, o sea, 3, 1, 2 y 3, siendo 1 pues la clase alta. Name, que es el nombre del pasajero, tenemos el género, la edad, SIV SP, como vemos acá, que es como raro ese nombre, pero entonces ese es el número de hermanos y cónyuges que el pasajero tenía a bordo. Es decir, si yo entré al Titanic y entré con mi hermana y con mi esposo, entonces ese número sería 2, porque sería la suma de los hermanos y los cónyuges. Parch es el número de padres e hijos que el pasajero tenía a bordo. Entonces, si yo entré con 4 hijos y mi papá, sería 5, ¿cierto? La suma de esos dos valores. Ticket es un número, el número del tiquete del pasajero, como digamos como el número de la factura, número de orden, es ese ID del tiquete. Fare es el precio del tiquete. Cabin es en qué cabina está ubicado el pasajero, esas son unas ubicaciones dentro del barco. Y embarked es el lugar del embarque del pasajero. Hay 3 ciudades, Southampton, Queenstown o algo así. Son 3 ciudades en las que las personas podían embarcar en el Titanic. Entonces, estos son los campos o las características que vamos a ver para cada registro. No sé si ya todos descargaron el dataset. Me dicen por favor si continuamos. Un más uno ahí si podemos continuar. Vamos súper bien. Hay 10 más Bueno, 1. perfecto. Entonces, ahora vamos a cargar ese set de datos que descargamos de Kaggle a nuestro entorno de ejecución. Es muy fácil. Tenemos acá el Colab, nos vamos a este folder de archivos, ¿cierto? Y en este icono de carga de archivos le damos clic. Buscamos el set que descargamos y le damos a abrir y ya. Y lo vamos a ver acá. Es muy simple, simplemente acá y ya lo quedaría nuestro set aquí. Una cosa importante es que esta solo va a estar disponible por lo que dure nuestra sesión. Cuando ya terminemos nuestra sesión, ya se va a borrar esto acá de nuestro entorno, ¿cierto? No estaría más disponible. Entonces ya lo cargamos, primer paso, chequeado. Espero pues que ya lo hayan cargado. Les voy contando de las librerías que vamos a usar, que es nuestro segundo paso, es importar las librerías. Vamos a usar librerías que hemos visto mucho en DataCamp, que son NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib. Esas librerías las hemos usado mucho para los temas que llevamos hasta ahora. NumPy, como saben, es una librería que nos permite crear matrices y vectores y tiene ya un conjunto de funciones matemáticas implementadas que nos sirven mucho para hacer nuestros cálculos. Tenemos Pandas, que es uno de los que es súper práctico, que nos ayuda a manipular los data frames. Está Seaborn, que es una librería para la visualización, permite hacer visualizaciones interactivas y muy agradables pues visualmente, y que está basada en Matplotlib. Y tenemos Matplotlib, que es una librería pues para hacer gráficos. Tenemos acá otra que de pronto no han visto, que se llama Warnings. Warnings es una librería que nos permite el control de advertencias. Estas advertencias no necesariamente no son errores o no son, por ejemplo, excepciones, sino que usualmente salen estas advertencias cuando ya estamos usando clases obsoletas o funciones obsoletas. Entonces, lo que yo quiero hacer acá, o lo que hago con esta sentencia, que se llama warnings.filter_warnings y como parámetro ignore, lo que le estoy diciendo es deshabilitando todos esos warnings, no quiero que me aparezcan. Eso es lo que hago ahí. También vamos a utilizar stats de la librería SciPy. Este tiene como unas funciones estadísticas ya implementadas que vamos a ver
cómo las podemos usar. Y tenemos Matplotlib Inline, que es una función mágica, una magic function. No sé si ya la han escuchado, hay varias magic functions y uno las puede identificar por este porcentaje al principio. Esta en particular lo que nos sirve es para cuando nosotros ejecutemos eh, gráficos con Matplotlib, van a quedar los gráficos al lado de nuestro código en el notebook, no se van a crear como en archivos aparte sí, aparte de nuestro notebook. Entonces esas son las librerías que vamos a usar. Como ya tienen el dataset cargado, ahora vamos a cargar el archivo en un data frame. Y ese data frame se llama Titanic. Vamos a usar la función readCSV y como argumento se pone la ruta del archivo. Pero como este archivo está en nuestro mismo entorno de ejecución, en el mismo lugar donde estamos trabajando, entonces no tenemos que poner solo toda la ruta, sino el nombre del archivo. Entonces ahí no sé si hay alguna pregunta en el chat, Chari, o algo así. No, Linis, van Ah, súper bueno, bien. súper bien. Entonces voy a tratar de avanzar un poco en esta parte que ya conocemos más. Acá para explorar el dataset uso una función que a mí me gusta que se llama sample. Esta nos permite tener una muestra aleatoria de los datos. Y en este caso dije que me sacara 5 registros de manera aleatoria para ver cómo tener un primer vistazo de los datos, porque nosotros normalmente usamos uno que se llama head o tail. Esas también son muy buenas, pero nos dan como el principio del dataset o el final. Y yo lo que no quiero es que de pronto, a veces como al principio de los datasets o al final hay algunos patrones como con las personas que escriben, pues como que llenan el dataset o demás. Quiero una muestra aleatoria para tener un buen vistazo de los datos. Entonces acá vemos todas las columnas y podemos ver varias cosas. ¿Qué podemos concluir de acá? Que en el nombre, por ejemplo, está el título de la persona, Mr., Miss, Capitán, ¿cierto? Uno podría pensar acá, bueno, de pronto en la parte de ingeniería de características, yo puedo sacar otra variable que sea el título de la persona. Si es Mr., Miss, Capitán, reverendo, hay otros que hay duques, condes, no sé, puede que esa sea una buena variable, entonces ahí yo puedo ir sacando como algunas conclusiones. También veo que en edad hay datos missing, veo que en tiquete hay variables numéricas y alfanuméricas, en cabina hay missings, entonces, ¿qué nos sirve esto? Como ver un primer vistazo, unas primeras conclusiones de nuestro dataset. Acá lo que vamos a hacer es renombrar las columnas y vamos a usar un diccionario. Un diccionario es una estructura de datos de Python que la podemos como identificar porque está, abre y cierra con unas llaves y tiene una clave y una llave y un valor. La llave sería esta primerita de los dos punticos y el valor el segundo. En este caso, la llave es el nombre viejo o el que ya tiene el dataset, el nombre de la columna, y el valor es el nombre nuevo que le quiero dar a la columna. Entonces, lo que hago acá es simplemente usar rename y en columnas le paso, en este argumento columns, le paso el diccionario y este in place true lo que me dice es, ¿vos querés que te haga un nuevo data frame o te haga los cambios en el viejito, en este de Titanic? Entonces le estoy diciendo, no, hágame los cambios en Titanic. Porque el argumento que está por defecto es false, o sea, por defecto me va a sacar otro data frame. Entonces, esa es una parte. Acá vamos a conocer los campos del dataset. Es que uno a veces empieza como a tirar puras líneas sin saber cómo, yo qué estoy analizando, cómo es este dataset. Entonces, por ejemplo, si usamos info, esta función nos sirve mucho para ver los tipos de datos, y cuántos registros tengo, cuántas columnas. En este caso,
podemos identificar que tenemos 891 registros, o sea, 891 pasajeros. Y que tenemos datos que son enteros, flotantes, o sea, decimales, y object, que son tipo string. Acá una cosa como importante para resaltar es que miren que el ID del pasajero es un número. Y ahorita vamos a mirar las implicaciones. De resto, vemos que hay unos, por ejemplo, ¿qué significa alguien así súper rápido en el chat que nos diga qué significa que este 700, que solo la edad tenga 714 entradas no nulas? ¿Eso qué significa? Si alguien rapidísimo en el chat nos dice. Claro que tenemos valores nulos en ese campo. Si tenemos 714 no nulos, es porque tenemos la diferencia entre estos dos, 891 y 714, va a ser el número de nulos que tenemos. Entonces ahí podemos identificar que en algún momento de nuestra limpieza de datos nos vamos a tener que preguntar qué vamos a hacer con esos nulos. Vamos a imputar por la media, la mediana o media mediana de acuerdo a alguna clase. Eso nos lo vamos a tener que preguntar en algún momento, ¿cierto? O vamos a eliminar, vamos a sacar el machete y a eliminar todo eso. ¿Qué vamos a hacer? Entonces esto nos da como una primera visión de esto que vamos a ver y que es muy importante. Ahora, necesito que estén súper atentos porque vamos a empezar con la teoría. Y vamos a darle como sentido o darle una aplicación a algunos de los conceptos que la profe Gloria nos comentó y que algunos quedaron como plop, eh, y vamos a darle como un sentido. Y vamos a empezar con unos conceptos que son estos: población, individuo, muestra, parámetro estadístico y variable aleatoria. O sea, después de esto que les voy a contar, de este taller, todos tenemos que salir conociendo cuáles son las diferencias entre esos conceptos. ¿Qué es una población? Una población es un conjunto de individuos o elementos que tienen una o más características en común. Entonces, ¿cuál es nuestra población en este caso? Serían todas las personas que entraron al Titanic, que embarcaron en el Titanic. ¿Y cuál es esa característica en común? Pues que entraron al Titanic. Entonces, son un grupo de pasajeros que entraron al Titanic. Pero nuestra población no son estos 891 que cargamos acá en el set de entrenamiento, no, porque están otros que estaban en el set de validación. Entonces, nuestra población serían el set de entrenamiento más el de validación. Pero como nosotros solo estamos cogiendo el de entrenamiento, solo estamos sacando 891 pasajeros para analizar, estamos usando una muestra, que es un subconjunto de la población. Entonces, en este momento estamos analizando una muestra de los pasajeros que entraron al Titanic. También hay otro concepto importante que es el de individuo. El individuo es un elemento de la población. ¿Y qué elemento de la población nosotros estamos analizando? Es el pasajero. Cada pasajero es un individuo para nosotros, es nuestra unidad experimental que nosotros vamos a analizar. Pero puede que en otro estudio que hagamos de este mismo dataset del Titanic, digamos, vamos a analizarlo por familias. Entonces ahí nuestro individuo no sería el registro del pasajero, sino un grupo de registros porque lo vamos a agrupar por pasajeros. Eso es a lo que se refiere esta frase acá, que con frecuencia se toman varios individuos para formar uno solo. Es decir, si yo voy a analizar ahora por familias, voy a agrupar, coger varios pasajeros, varios individuos y van a formar uno solo que va a ser familia. Ese concepto ya súper claro. Entonces,
¿Por qué quiero saber si estoy usando una población o una muestra? Porque yo me imagino que muchos a veces nos hemos confundido cuando nos dicen muestra poblacional o perdón, media poblacional o media muestral. Desviación poblacional, desviación muestral. Entonces, a eso es lo que se refiere. Si yo estoy sacando la media sobre la población, sería una media poblacional y el símbolo para referirnos a ese estadístico sería diferente. La, la poblacional se refiere con un new, ¿sí ves? Y la muestral con una X con una barrita encima. Y otra cosa importante para saber, cuando yo me estoy refiriendo a estos datos descriptivos, por ejemplo, la muestra, la desviación, que los saco a partir de una población, se llaman parámetros. Si yo los estoy sacando a partir de una muestra, se llaman estadísticos. Entonces ahí ya tenemos la diferencia entre parámetros y estadísticos. Entonces, bacano pues que ya conozcamos estos conceptos. Ahora, ¿qué es una variable? Como su nombre lo indica, una variable es una característica que varía, que cambia, que puede cambiar en el tiempo o que puede cambiar de un individuo a otro. Como en el tiempo, si por ejemplo yo tengo un dataset con todo lo que yo he pesado en cada año, registrando cuánto peso cada año, sería un dataset solo de un individuo o de una persona que soy yo, pero que cambia en el tiempo. Pero en este caso tenemos un dataset que no tiene en cuenta el tiempo, sino que vamos a ver cómo cambian las características de una persona o de un pasajero a otro. Y las características que vamos a ver son estas: el ID del pasajero, el género, la clase, la edad, pero esas variables tienen como unas forma de agruparlas o de dividirlo, una tipología. Y esa tipología son las variables categóricas o cualitativas, son lo mismo, categórico o cualitativo, y las numéricas o cuantitativas, de cantidad, cuanti. Las categóricas o cualitativas lo que miden es una cualidad o una característica del individuo y pueden ser nominales u ordinales. Las nominales son esas etiquetas o esas categorías que yo le doy a los datos, pero que no tienen un orden o una jerarquía. Por ejemplo, no tiene una jerarquía que yo me llame Lina o Sharon o Maris o Dani. No, eso no tiene jerarquía. Pero si yo digo que yo hice primaria, Maris hizo un doctorado y Sharon hizo una maestría, sí tiene una jerarquía y sí puede tener una influencia, por ejemplo, si estoy determinando un salario, sí tiene una influencia que yo haya hecho primaria, que Maris hizo un doctorado y Sharon una maestría. Pero si yo estoy evaluando el salario, no tiene como esa jerarquía que yo me llame Lina, Maris o Sharon. Entonces, esa es la diferencia entre los nominales y ordinales. Y alguien podría pensar, ay, pero si el ID del pasajero es numérico, ¿cómo así que es categórico? ¿Por qué no es numérico? No sé si alguien en el chat puede responder eso, o sea, ¿por qué el ID del pasajero, aunque sea un número, que sea tipo numérico, sigue siendo es un tipo de dato categórico? No sé si alguien quiere dar esa respuesta. Eso porque no lo puedo sumar, sacar promedios, es solo una información, un identificador, una etiqueta. Entonces, yo no puedo sacar un promedio del ID del pasajero, pero hemos visto, y de pronto a uno le ha pasado, que uno saca es que un promedio del número de las cédulas. Eso no tiene un sentido, una lógica matemática, yo sacarle un promedio al número de la cédula o al número de la factura.
no tiene como una lógica yo sacarle promedio al número de la factura. Y se los digo por experiencia, lo he visto y ha pasado, que hay personas que uno de pronto saca como estadísticos y cosas sin pensar, sin darle un sentido, sin ponerse a pensar cuál es el tipo de este dato y empiezo a sacar cosas a la loca. Entonces, muy importante que tengamos esto en cuenta. También están los tipos de datos, tipos de variables numéricas o cuantitativas. Y estas miden una cantidad numérica en cada individuo y se dividen entre continuas y discretas. Las continuas lo que permiten o lo que las caracteriza es que puede tomar infinitos valores correspondientes a los puntos en un intervalo de la recta. O sea, es un tipo de variable que en un intervalo de la recta puede tomar infinitos valores. Por ejemplo, si yo tomo el precio, puede tomar, este precio puede ser 30, 30.1, 30.2, 40 libras, 50, 50.5.008. Puede tomar infinitos valores en un intervalo en la recta. Y generalmente estos valores vienen de una medición. Por ejemplo, si yo mido la temperatura, es un valor continuo. Si yo mido, me peso, es un valor continuo. En fin, entonces esa es como la manera de diferenciarlo. En cambio, el discreto puede tomar solo un número finito o contable de valores. Por ejemplo, yo no puedo tener 1.5 hermanos, 2.03 hijos, eso no tiene una lógica. Entonces, esa es la diferencia entre los continuos y los discretos. Y esto es muy importante conocerlo para yo poder saber qué gráficos puedo sacar de las variables. O sea, por ejemplo, yo no puedo sacar los mismos gráficos si es una variable categórica o numérica. Por ejemplo, en las categóricas, ¿qué tipos de mediciones me sirven? Me sirven la frecuencia absoluta, que es el número de mediciones sí, el número de mediciones que caen en esa categoría. O sea, eh, el número de pasajeros que embarcaron en la clase 1, en la clase 2 y la clase 3, o también la frecuencia relativa, pues que sería como esa proporción de mediciones en cada categoría, o sea, la proporción de pasajeros que estuvieron en la clase 3, 2 y 1. En los categóricos me sirven esas frecuencias, pero en los numéricos yo puedo sacar promedios, desviaciones y demás. Entonces, por eso es importante. Ahora les voy a comentar, no sé si hay alguna duda, espero que me estén siguiendo hasta el momento. Fines te Eh, estamos siguiendo. Está súper bien. Si quieren van poniendo en el chat, hay más uno, si vamos siguiendo a Lina. por favor, Súper bien, Linis. listo. Bueno, entonces ahora me dio por conocer cuáles son los niveles de las variables categóricas. Los niveles son esos posibles valores que puede tomar esa variable. Por ejemplo, sobrevivió puede tomar 0 o 1. Y para eso utilicé un método que se llama Value Counts, que saca una serie, esto es una serie, con el conteo de los valores únicos y no tiene en cuenta los missings por defecto, pero yo puedo pues como modificar ese argumento también si lo quisiera de esa manera. Y eso lo hago con todas las categóricas para ver ese conteo, esa frecuencia absoluta y puedo mirar pues cómo está mi muestra. Por ejemplo, yo veo que en mi muestra la mayoría de las personas no sobrevivieron y la mayoría era de la clase 3 y la mayoría eran hombres. Entonces son esos tipos de análisis que puedo hacer con esta información.
Y acá les voy a contar un poco de describe. Esta función la hemos usado mucho en los análisis exploratorios y lo que nos permite es dar como unas medidas de unas estadísticas descriptivas que sumarizan las tendencias, la tendencia de los datos. Y por defecto, si yo dentro de los paréntesis no pongo nada, me va a sacar esa información o esas medidas de resumen sobre las variables numéricas, tipo número, tipo número. Pero si yo le pongo este include y le pongo dentro de la lista o, estoy diciendo que me saque esas medidas de resumen sobre las variables tipo objeto, o sea, strings. Entonces, perdón, puedo tener esta información de este tipo de variables. Tengo la cuenta, el número de únicos, cuál es el top, el nivel top y cuál es la frecuencia de ese nivel top. Por ejemplo, acá yo que puedo ver que el nombre tiene 891 registros y 891 son únicos. Es decir, que todas las personas tenían un nombre diferente, tiene sentido. Acá en género veo que hay dos únicos, efectivamente está el femenino y masculino, y el top es el masculino con 577 registros. Acá también veo en tiquete que hay 681 únicos. ¿Por qué no todos son únicos? Porque muchas familias tenían el mismo número de etiquete. Entonces, por ejemplo, acá vemos que el TOPS es este etiquete, el 1601, con 7 personas o 7 personas de una familia que tenían este etiquete, este mismo etiquete. Entonces, eso lo podríamos ver con este describe, que muchos lo hemos usado simplemente para las numéricas, pero si le ponemos este argumento, podríamos ver esta información para las variables categóricas. Acá quería como conocer o identificar un poco cuáles son los posibles valores de las variables numéricas. Entonces, hice estas frecuencias absolutas acá y veo, por ejemplo, que miren que la edad es continua. Miren que puede tomar este 0.42, 0.67, 0.75, 23.5 años. Entonces puedo ir identificando esos valores. Pero eso también se podría realizar en una tabla de frecuencias, pues como más organizado, lo podrían hacer ustedes. Pero estas son las frecuencias absolutas para cada una de estas variables numéricas, que quise como darle un vistazo de esta manera. Entonces acá ya terminamos con esta primera parte exploratoria. Voy a empezar con un tema más teórico, que son las medidas de tendencia central. Entonces necesito saber si hasta acá todos estamos bien, si estamos en la misma página. Súper, listo, entonces voy a continuar. Ahora les voy a comentar sobre las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y posición. ¿Estas medidas para qué sirven? ¿Eso para qué? Lo que nos ayuda es hacer una descripción de un conjunto de datos. Yo tener un panorama general de mi conjunto de datos. Entonces, y las medidas de tendencia central son unas medidas a lo largo del eje horizontal que localizan el centro de la distribución. ¿Cómo así? Este es el eje horizontal, ¿cierto? Mis medidas. Y yo lo que voy a localizar es el centro de la distribución. Para eso me sirven las medidas de tendencia central. Bueno, y ya empezó a pasar el señor de los aguacates. Y en esas medidas de tendencia central
hay unas que hemos escuchado toda la vida y que a uno a veces se le olvida qué significa. Está la media, la mediana y la moda. La media, hay varias medias y eso lo vimos con la profe. Acá les voy a mostrar. Mm, mm. Mirad, hay la media aritmética, la media ponderada, la media cuadrática, armónica, geométrica, hay muchas medias, pero en este momento vamos a hablar de la media aritmética. La media aritmética es el promedio. Entonces, de un conjunto de mediciones, yo voy a sumar las mediciones, por ejemplo, si voy a hacer la media del precio del tiquete, sumo las mediciones y los divido por el número de registros, que en este caso son 891. Y ahí tengo mi promedio. ¿Qué tiene de malo o cuál es el puntico negro de la media? Que es muy sensible a datos atípicos o extremos. Y ya ahorita les voy a mostrar por qué. Porque la media viene siendo como ese punto de equilibrio, el centro de masa. Entonces, por ejemplo, les iba a mostrar este ejercicio. Si yo, por ejemplo, quiero hallar el centro de masa en el eje X, ¿cierto? De estos dos pesitos, mire que hay un peso de 2,4 y de 8,1. Si pesaran lo mismo, el punto de equilibrio estaría en la mitad de la distancia entre estos dos puntos. Pero como hay un punto que es mucho más pesado, lo que me hace es jalar la media hacia allá. Entonces mira que normalmente estaría en la mitad, pero como este es más pesadito, me jala la media hacia allá. Otro ejemplo que me puso una vez una profesora. Supongamos, y se las voy a preguntar y me responden en el chat. Si Maris y yo salimos a comer y yo me como todo un pollo asado y Maris no come nada, ¿cuánto comimos en promedio las dos? Espero la respuesta. Puedes compartir en el chat el link del jueguito. Ahí ahí contestó Juli, Alexandra, Carmen, Ruth, Sandra, Caro, Heidi, Estebania, Sí, Caterine, medio pollo. súper, medio. Yanni Entonces, también, Diego también contestó. y viendo que Maris quedó con hambre porque no comió nada y en promedio que los dos nos comimos la mitad, cuando yo fui la única que me lo comí. Entonces, ahí vemos que de pronto la media en este caso, cuando tenemos valores extremos o atípicos, no nos está reflejando la realidad o un buen panorama de los datos. En este caso, cuando tenemos como información de este tipo, es muy bueno usar la mediana. Me voy a usar el link. Bueno, la mediana es ese punto medio, esperan yo que me subí mucho aquí. La mediana es el valor medio, el punto medio de los datos. Es el valor de X que cae en la posición media, cuando las mediciones son ordenadas de menor a mayor. Y se las voy a mostrar en un ejercicio acá en Excel. Y la moda es el valor que más se repite, ya sea una categoría o un valor en X. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, vamos a mirar en Excel cómo se calcularía esto de una manera así súper rápida. Entonces, si yo tengo acá, esos son los datos del Titanic, y lo voy a hacer sobre el precio del tiquete. ¿Cómo saqué la media? Sumo toda esta columna sobre el número de datos que son 891. Listo. Ahorita comparamos que eso nos dé igual que en Python. La mediana es el punto medio. Entonces, el primer paso que tengo que hacer, ordenar esto de manera de menor a mayor. Primer paso. Segundo paso, tengo que mirar
¿el número de registros es par o impar? Tengo 891. Eso, según la física cuántica, eso es impar. Entonces, como es impar, yo puedo coger el dato de la mitad. Si fuera par, cogería los dos datos de la mitad y le sacaría el promedio, y ese sería mi mediana. Pero como este es impar, cojo el dato de la mitad, que como tengo 891 registros, sería el registro número 446, pero como este empieza en 1, entonces sería el 447. Vamos al registro 447. 14. Es decir, ¿esto qué significa? Que el 50% de los pasajeros que entraron al Titanic pagaron menos de 14.45 libras y la otra mitad pagó más de 14.45. Esa es la explicación. El 50% de los datos está por encima de este valor y el otro 50% está por debajo. Dividí mi dataset en dos, ¿cierto? Esa es la mediana. Entonces, primer paso que hay que hacer para hallarla, ordenar la variable de menor a mayor, saber si es par o impar. Si es par, saco los dos de la mitad, le saco el promedio. Si es impar, el dato de la mitad y listo. Y la moda sería el dato acá que más se repite y ya, el que tiene una mayor frecuencia. Y así se sacan estos valores. Vamos a mirar si coincide con lo que dice Python. Tenemos media 32.20, mediana 14.45. Vamos acá al describe, vamos a precio, miren, media 32.20 y la mediana, ¿quién me dice acá? Ahí yo no digo que, no veo que diga mediana. ¿Quién sabe cuál sería el valor de la mediana? El 50%, exactamente. La mediana es igual al percentil 50. Es decir, que mi mediana acá en precio sería 14.45, que es exactamente lo mismo que nos dio en el Excel. Ahora, teniendo esto ya claro, les voy a hacer una pregunta capciosa. Acá, en esto acá, ¿ustedes qué no les cuadra? Acá hay una cosa que no cuadra por ningún lado. Mírenla. Y es como, no hay que mirar los datos en profundidad. Miren las columnas los campos que hay acá. Hay una cosa que no cuadra. Y que si uno saca el describe así como a la loca y presenta esto, lo presentó, pero esto tiene un sentido. Alguien que me diga que de ahí no cuadra. Clase, ¿qué otra cosa no cuadra? El ID. Y sobrevivió. Eso no cuadra. O sea, yo no puedo sacar un promedio de quienes, o me corrigen pues si me equivoco, pero no puedo sacar un promedio del ID del pasajero, de la cédula, eso no tiene sentido, o un promedio de la clase, no tiene sentido. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cuando sacamos ese tipo de estadísticas que tienen sentido y que no tienen sentido. Eso no tiene sentido. Bueno, teniendo esto claro, vamos a entrar a mirar otras medidas que son las de dispersión. Las medidas de dispersión son muy importantes. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, solo tengo las medidas de tendencia central, quiero que miren este gráfico acá. Miren estas dos distribuciones. Las dos tienen igual media, 4, 4, pero son totalmente diferentes en su forma. Esta está mucho más dispersa que esta. Entonces, solo con las medidas de tendencia central nos quedaríamos cortos al analizar los datos. Entonces, por eso es importante que entendamos esas medidas de tendencia central, que vamos a aprender algunos significados hoy. De dispersión, perdón, me confundí. Las medidas de dispersión. Estas medidas
miden la variabilidad, diciéndolo en términos así coloquiales, qué tan esparcidos están los datos, qué tan dispersos están alrededor de la media. Entonces, para eso nos va a servir estas estadísticas estos estadísticos que les voy a decir a continuación. La varianza. La varianza es la variabilidad de la data alrededor de la media. ¿Y cómo se calcula que de pronto a alguien le dio un soponcio cuando vio estas fórmulas acá? Esto simplemente, este es el estadístico que estamos sacando acá, que sería la varianza de la muestra. Y es simplemente una sumatoria. N es el número de registros, ¿cierto? De 1 hasta N. De la observación, o sea, el precio en el registro 1 menos la media muestral del precio. Y eso elevado al cuadrado sobre los n-1 y ya. Entonces, yo voy a hacer esa diferencia para cada una de las observaciones y lo voy a elevar al cuadrado. Y eso me va a dar la variabilidad de la data alrededor de la media. En otras palabras, como dice la profe, qué tan homogéneos o heterogéneos son los datos, porque estoy haciendo una diferencia del dato contra el promedio. Pero esto me va a dar en unidades al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si yo estoy haciendo del precio, sería de las libras al cuadrado. Pues, y parce, pues, ¿quién va a interpretar libras al cuadrado? Eso no tienen, pues, uno cómo va a interpretar eso. Entonces, para eso nos va a rescatar la desviación estándar. Que la desviación estándar es la raíz de la varianza. Y por tanto, está en las unidades de medida originales. Es decir, tengo las libras. Estaría en libras y ya no en libras al cuadrado. Y me indica cuánta variación hay de la media en los datos, ¿cierto? Entonces esto lo vamos a ver ya en Python, que la desviación estándar es esta STD, ¿cierto? Que acá para pasajero eso no tiene sentido, ni para clase tiene sentido. Y esta desviación, por ejemplo, del precio estaría dada en libras esterlinas. Esto en cantidad de personas, esto en cantidad de personas y esto en años. Entonces yo no puedo acá comparar porque son unidades totalmente diferentes. Para eso me va a rescatar otra medida que vimos acá con la profe, el coeficiente de variación, que esta es una medida de dispersión relativa, que estoy dividiendo esa varianza entre la media. Entonces ahí ya le estoy quitando las dimensiones y ahí yo sí podría entrar a comparar. Entonces, muy importante eso, yo no puedo comparar la desviación de edad con libras, de años con libras esterlinas, para nada. Para eso saco el coeficiente de variación. Entonces, ahí tenemos estas medidas ya súper claras y vamos a entrar con una medida que es más robusta, que es el rango intercuartil. Rango intercuartil. Ahí yo creo que me equivoqué. Intercuartil. Listo. El rango intercuartil es la diferencia entre el cuartil 1, el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Pero qué es un cuartil? ¿Quién me dice qué es un cuartil? ¿Quién me dice qué es un cuartil? Y ahorita miramos las preguntas. Bueno, un cuartil es dividir los datos en 4, entre 4. Entonces, cada cuartil tiene el 25% de los datos, porque los divido en 4. Un percentil, estoy dividiendo los datos en 100. Entonces, el percentil 25 sería 25 de esos pedacitos de un 1%. Y un cuartil sería un pedacito de los datos divididos en 4. Entonces, ¿eso qué nos hace reflexionar? Que
el percentil 25 y el cuartil 1 son absolutamente lo mismo. Por acá la profe puso esto, mira, el cuartil 1 es lo mismo que el percentil 25, porque el percentil lo divide es en pedacitos de 100, y si cojo 25 de esos pedacitos de un 1%, tengo lo mismo que dividirlo en 4 y sacar un pedacito. Entonces, el cuartil 1 y el percentil 25 son lo mismo. El cuartil 2 y el percentil 50 son los mismos, y es lo mismo que la mediana. Entonces, la mediana, el percentil 50 y el cuartil 2 son lo mismo. Y el percentil 75 y el cuartil 3 son lo mismo, porque es diferentes formas de partirlo. En una estoy partiendo los datos en 4 y en otra estoy partiendo los datos en 100 pedacitos. Entonces esa es la relación que a veces nos confunde entre percentil y cuartil. Y ahora les voy a mostrar cómo hallarlo. Y es muy fácil, lo voy a hacer así como de una forma rápida, porque es muy fácil. Entonces ya supimos cómo hallar la mediana. Y esto es muy importante para saber cómo se construye un diagrama de cajas y bigotes, que es súper útil porque resume muchas medidas en un solo gráfico. Pero para eso necesitamos saber cómo se halla la media, la mediana y los cuartiles. Bueno, ya tengo mi dataset dividido en dos, que es la mediana. Entonces, a ese primer set de 50% le hallo la mediana. Entonces, de mis datos, desde el registro 2 al registro 447, al registro 447 le voy a sacar la mediana. Y esa mediana sería el cuartil 1. Entonces, ¿cómo hago eso? Primero, ordenar de menor a mayor. Sacar la mediana, ya la sacamos. De este primer pedacito, de esta primera mitad, voy a sacar la mediana. ¿Y cómo saco la mediana? La mediana es como ser 446 registros los que tengo acá en esta primera mitad. Entonces, es un número, según la física cuántica, eso es par. Y como es par, entonces voy a sacar los dos datos de la mitad y les voy a sacar el promedio. Entonces, los datos de la mitad serían el registro 224 y 225, si no me equivoco. Y le saco el promedio, y el promedio es 7.91. Entonces, ese sería nuestro cuartil 1. Pues acá me equivoqué. 7.91. Y el cuartil 3 sería la mediana, pero de esta segunda porción de los datos, es decir, del registro 446 en adelante. Y ese sería, como es par, entonces voy a sacar el promedio de estos dos registros de la mitad de la segunda mitad. O sea, es como la mitad de la mitad. Y el promedio da 31, porque son estos dos datos. Entonces vamos a ver si nos da lo mismo que en Python. Entonces en el precio tenemos efectivamente el cuartil 3, que es el percentil 75, es 31 como nos dio en el Excel, y el cuartil 1, que es el percentil 25, nos dio 7.91. Entonces ya sabemos cómo sacar los cuartiles y ya sabemos cómo sacar los percentiles, que son medidas de posición. Y se sacan con el describe, ya están acá. Y eso es importante para sacar el rango intercuartil, que es una medida de variabilidad o de dispersión y que es más robusta. ¿Por qué es más robusta? Porque no se ve afectada por el 25% de los datos más pequeños y por el 25% de los datos más grandes. ¿Por qué? Vamos a verlo acá en la gráfica.
Ese es el rango intercuartil, esto que ven como RI, y es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, la diferencia. Entonces, como yo estoy tomando solo estos datos de acá, a mí no me está importando este 25% más pequeño que puede tener datos atípicos o valores extremos, o este 25% que puede tener lo mismo. Entonces, por eso se dice que el rango intercuartil es un estimador eh, robusto de la variabilidad. Y entonces ahí me dicen si vamos bien. Tengo que responder un mensaje. Bueno, entonces ahí ya tenemos varios conceptos en la mente, o sea, ya sabemos cómo sacar qué es un percentil, qué es un cuartil, qué es el rango intercuartílico, qué es una varianza, qué es una desviación estándar. Eh, bueno, y que lo podemos sacar en Python, que con estas medidas tú ya lo puedes sacar o hay otra forma de sacarlos, que es acá con unas funciones que pueden ser de NumPy. Acá yo estoy usando NumPy para sacar la media. Acá estoy usando Pandas para sacar la mediana. Y acá estoy usando SciPy para sacar la moda. Entonces hay mucha flexibilidad y muchas opciones para yo sacar la información. O sea, lo hubiera podido sacar de acá, del Describe, o puedo usar NumPy, o puedo usar Pandas, o puedo usar SciPy para sacar absolutamente lo mismo. Y acá ya obtuvimos la media, la mediana, la moda. ¿Y qué podemos inferir de esto? Por ejemplo, ¿quién, quién se atreve a decir cómo interpretaría que el percentil 25 en la edad son 20 años? ¿Quién se atreve a dar como una interpretación de eso? Eso, la mediana es el cuartil 2. Sí, total. Y el 25 de las personas en la muestra tienen menos de 20 años, excelente. El 25% de las personas tienen menos de 20 años, debajo de 20 años, excelente, está súper bien su interpretación. Y lo mismo con el 50, percentil 50, que es el cuartil 2, que es la mediana. O sea, que el 50% de las personas tienen menos de 28 años. Y pues para mí eso es decir que la población o la muestra que tenemos es de personas muy jóvenes. Y miran que el 75% de la gente está por debajo de 38 años. Pero sí tenemos acá un máximo que sería de 80 años, que podría verse como un punto atípico, ¿cierto? Un valor extremo. Listo. Igual que en el precio. Miren acá que el 75% está por debajo de 31 años, pero miren este punto, 512. Y hubo un señor, que tenía mucha plata, que fue con la mamá, y eso no es que se equivocaron digitando, y que pagó un montón, mucho, miren cuántas veces se aleja esto del promedio. O sea, en promedio las personas pagaban 32 libras, este señor pagó 512. Se aleja demasiado, es un valor extremo, pero es fidedigno, o sea, este personaje, esta persona pagó mucha plata y tuvo una cabina súper grande con un montón de comodidades que ya lo stalkeé. Eh, Está en Google y pagó esto para estar en el Titanic y se salvó. Bueno, ¿qué otra cosa? Les quería decir que estos datos también nos pueden dar una imagen mental, por ahora que no hemos hecho como las gráficas, como un primer acercamiento a cómo serían las formas de la distribución.
Por ejemplo, miren que acá en la edad yo veo que la media y la mediana son cercanas, relativamente cercanas. Eso me podría dar como una sensación de aproximación a la normal de esta distribución. Y por ejemplo, acá en el precio, yo veo que la media y la mediana están muy separadas. Pues eso, yo no puedo sacar conclusiones todavía con esto, pero sí me dan como una idea de cómo es la distribución. Entonces, acá me dan una idea como de sesgo, que hay un sesgo, porque la media y la mediana están súper alejadas. En cambio, en la edad, la media y la mediana están como más cercanas. Entonces, puedo tener acá una idea de la distribución de los datos. Acá también les muestro cómo sacar el rango intercuartil con otras funciones. Por ejemplo, con stats, si yo uso IQR, puedo sacar el rango intercuartil. O también con NumPy, si uso percentil, como ya sabemos que el cuartil 1 es el percentil 25, entonces yo lo puedo sacar con percentil y 25. Y saco el percentil 75 y hago la resta y miren que con stats y con NumPy me da absolutamente lo mismo. Ahora vamos a ver cómo cambia la media y la mediana si yo pongo un punto, un registro súper loco en mis datos. O sea, voy a poner un registro súper atípico en mis datos y voy a agregar una fila. Entonces, este es un diccionario, voy a agregar la fila y voy a decir que hubo una persona que, que pagó 512 millones de libras esterlinas por un tiquete. O sea, esto es una cosa súper loca. Multipliqué por 1 millón lo que pagó la persona que más pagó. Y vamos a ver cómo cambian las medidas. Miren cómo cambia la media. Aquí ya agregué y lo hice un nuevo data frame que contiene esta nueva fila. Mire cómo cambia la media. Nuestra media antes del precio eran 32. Mire cómo cambia la media del precio. Ya es 574. O sea, se vio demasiado jalada por ese valor extremo. Ese valor extremo la jaló de 32, o si estaba en 32 más o menos, a 574.000. La jaló totalmente. Y miren la mediana, 14.45. ¿Y cuánto era nuestra mediana antes? 14.45. La mediana no se vio afectada por ese valor extremo. Entonces, podemos reconfirmar lo que les digo, aunque tanto la media como la mediana son unas buenas medidas del centro de la distribución, la mediana es menos sensible a valores extremos o atípicos como lo acabamos de evidenciar. ¿Cómo cambió? Cuando le metí un dato loquísimo, la media se disparó. La mediana siguió igual. Entonces, esa es como una confirmación de lo que les digo, de esa sensibilidad, de esas estadísticos. Y acá en estos 15 minutos que nos quedan, que he hablado ya demasiado, vamos a ver unos gráficos que no, yo para una variable categórica, pues ni por el hijo de madre voy a hacer un histograma. Entonces, para una variable categórica hay unos tipos de gráficos que yo puedo usar que me dan un sentido. Para una variable categórica, ni por el hijo de madre voy a hacer un boxplot. Eso no tiene sentido. Para una variable categórica, yo puedo usar un diagrama de torta o un pie chart o puedo usar un diagrama de barras con las frecuencias. Y si quiero utilizar otras frecuencias relativa, un porcentaje, lo puedo hacer. Pero no puedo usar como un boxplot o algo así, no tiene ningún sentido. Entonces acá vamos a ver que de la muestra, el mayor
número de personas estaban en la clase 3 y que el mayor número, mayor porcentaje era masculino. Regálame un momento, por favor. Listo, entonces volvamos. Entonces, podemos ver que el 64% de las personas en la muestra eran hombres. Y lo mismo vamos a hacer para el porcentaje de personas fallecidas y los sobrevivientes. Por ejemplo, acá vemos que el 61% de las personas de la muestra no sobrevivieron. Y lo que estamos haciendo acá son unos métodos univariados. O sea, yo no estoy mirando en ningún momento la relación entre si sobrevivió y la clase. No, yo estoy usando métodos univariados. Si yo estuviera mirando la relación entre las personas fallecidas y la clase, esos serían los métodos bivariados. Y si yo estoy mirando la relación entre más de dos variables, entonces serían multivariados, que puede ser la regresión lineal múltiple, la NOVA y demás. Pero entonces acá solamente estoy utilizando métodos univariados. Y esto es muy importante y qué rico que tenemos unos minutos para explicarles uno cómo dibuja un boxplot. Y miren que en el boxplot yo resumo muchas medidas. Esta rayita de la mitad es la mediana. Esa sería la mediana, que vimos que la mediana de la edad era como 31, no sé. ¿Quién me puede dar el dato que ya se me olvidó? ¿Cuál es que era la mediana de la edad? Hola, 31, gracias. 31. Esta rayita al principio sería el cuartil 1 o el percentil 25, que son como 20. Y esta de acá es el cuartil 3, que es como 40, 39, 38, creo que era 38. Entonces, acá ya tenemos la mediana, el cuartil 1 y el cuartil 3. Listo. Otro punto muy importante del boxplot es los bigoticos. Los bigoticos serían el punto mínimo y máximo que no es un valor atípico. Y los valores atípicos son estos. Alguien si tiene un concepto diferente me dice y vamos revaluando, pero los puntos acá que vemos acá son los valores atípicos o extremos. ¿Y qué es un valor atípico? Les leo. Una observación que está a más de 1.5 veces el rango intercuartil es un valor atípico. Entonces, si yo tengo el rango intercuartil de la edad, que es 34, y si multiplico ese 34 por 1.5, los valores que están más alejados de este valor serían puntos atípicos por debajo y por encima, ¿cierto? Entonces, ese sería como yo definiría un valor atípico. Y un valor atípico es extremo, o sea, hay valores atípicos que son 1.5 veces el rango intercuartil, y también están los valores extremos, que son los que se encuentran a más de 3 veces el rango intercuartil. Es decir, que si yo multiplico por 3, ese 34, que es mi rango intercuartílico. Esos serían los valores extremos. Entonces, ya tenemos las herramientas para dibujar un diagrama de caja. Sabemos que el de la mitad es la mediana, esta primera rayita es la cuartil 1, este es cuartil 3, este bigotico es el valor mínimo, que no es un valor atípico,
y este es el valor máximo que no es un valor atípico y que un valor atípico es el que supera o está por debajo de 1.5 veces el rango intercuartil y el extremo es el que está a más o menos de 3 veces el rango intercuartil. Entonces, este gráfico es muy bueno para las variables continuas y que nos resume muchas cosas en un solo gráfico. Pero si yo tengo, también puedo sacar la distribución, el diagrama de la densidad. Para la edad, vemos que es aproximadamente normal, pues yo me atrevería a decir eso. Eh, y pareciese que fuera bimodal, no sé, los que son más expertos qué pensarán. Y eh, acá estamos viendo es el mismo diagrama de caja, pero para el precio. Y vemos el valor acá extremo de los 512. Si ven el máximo que teníamos, 512, acá está el valor extremo. No sé si quisieras hablar un poquito más de los outliers. Cristian nos pregunta sobre los outliers, cómo identificarlos ahí en el diagramita de Bigot. Entonces, los outliers o valores atípicos serían los que están en 1.5 veces el rango intercuartil y serían estos punticos. Y también están los que son, aparte de atípico, ser extremo, un valor atípico es extremo cuando ya supera los 3 veces del rango intercuartil. Y serían también esos punticos, ¿cierto? O sea, lo que está después del bigotico, que sería esta rayita, serían los valores atípicos o valores atípicos extremos. Y acá por último vemos la distribución del precio, que se acuerdan que cuando vimos el describe dijimos, ay no, esto parece que tuviera un sesgo. Y miren, efectivamente, esta distribución está sesgada. Ahora vamos a ver cómo cambia la gráfica con el nuevo registro. Miren esta locura, pues obviamente por ese valor totalmente extremo, no hay como una buena escala para yo hacer mi gráfica porque estoy comparando 512 millones con unos valores normalitos que vendrían de menos de 500. Entonces por eso queda el gráfico así. Igual que la distribución. Entonces me sesga o me cambia muchas cosas ese valor extremo que le agregamos. Entonces, y para las variables discretas vemos un diagrama ya como de frecuencias, un diagrama de barras, que no vamos a hacer pues como los mismos gráficos si es continua o discreta. Entonces, yo creo que ya cumplimos con el objetivo de hoy. Tenemos claros unos conceptos que son de las medidas de tendencia central, las, la diferencia entre la media y la mediana, las medidas de variabilidad o dispersión, las tenemos claros y tenemos claro cómo dibujar un boxplot. Entonces, muchas gracias. Vamos a ver las preguntas en estos 5 minutos que nos quedan. Lini, sí, vamos a ver las preguntas y hacer el Kahoot. Ya, vamos si quieres, si quieren, les comparto mi pantalla para que ingresen, para que ingresemos al Kahoot. Y Linis, había una pregunta sobre la desviación estándar y la varianza. Nos preguntaban que cuál era la diferencia entre la desviación estándar y la varianza. La distribución la desviación estándar es la raíz de la varianza, ¿cierto? Y tiene mayor interpretabilidad por las unidades.
Em, y una cosa es que yo lo elevo al cuadrado porque cuando yo hago la sumatoria de las diferencias, si no lo elevo al cuadrado se me anularían y me daría cero. Pero la pregunta del valor absoluto me parece muy bueno, no lo había pensado. Si alguien tiene el por qué no se usa valor absoluto y se eleva al cuadrado, me parecería muy bueno pues que lo aprovecháramos porque no tengo la respuesta en el momento. Sí, no sé si de pronto Chari está por ahí y quiera contarnos un poquito. Lo que ella nos había dicho era que cuando se eleva al cuadrado es porque las no son tan sensibles a los datos atípicos. No sé si Chari esté por ahí y quiera. Sí, estoy por aquí. La diferencia es eso de que mi medición sea más o menos sensible a esos valores como atípicos. Entonces, imagínense pues como la recta y los puntitos, finalmente lo que está haciendo es medir la distancia entre la recta y los puntos. Pero supongamos que la distancia de un punto a la recta me da 2. Si yo saco el valor absoluto de esa diferencia, que es 2, entonces me daría el mismo 2. Pero si lo elevo al cuadrado, ya no me daría 2, sino 4. Y si tengo otro punto que la diferencia no me da 2, sino 10, entonces al elevarlo al cuadrado ya sería 100. Entonces, como ya estoy como aumentando tanto esos valores, yo ahí estoy mostrando pues como que ese indicador va a ser más sensible a mostrar ese error respecto al otro, respecto a cuando yo le saco solo con valor absoluto. Entonces, por eso, pues fue algo que había leído que se utilizaba más pues que se utilizaba el cuadrado respecto al valor absoluto. Gracias, Chari. Bueno, entonces vamos a esperar 2 minuticos más para empezar con el Kahoot. Son solamente 5 preguntas. Linis, por favor, necesito que estés ahí para que valides si efectivamente son las respuestas correctas. Eh, bueno, acá ya tenemos algunos participantes. Tenemos a Juli, tenemos a Ana, tenemos a Lauris de Data Chicas, a Ori, a Sami, a Mayu. Bueno, entonces vamos a esperar 1 minuto más. Los que se quieran unir al Kahoot, ahí yo creo que ya les puse el pin y pueden ingresar ahí a la ya DataPy también. Luciana y Caterine se unieron. Bueno, Linis, ¿te parece si iniciamos? Listo, entonces vamos a empezar con las que somos los que somos. Bueno, Linis, necesito que estés ahí por si embarré las preguntas. Nos sacaron diagrama de cajas o bigotes a la clase. Bueno, la mayoría dijo que no. Linis, explícanos, por fin. Listo. Entonces, la clase es una variable categórica que lo que nos indica, yo lo podría reemplazar con clase, con unas palabras. Clase media, en vez de que fuera un número, es que fuera clase alta, media y baja. Y si yo tengo eso, no tiene mucho sentido yo sacarle una mediana, una media y una desviación a una variable categórica. Entonces, por eso la clase no tiene una lógica yo sacarle un diagrama de cajas y bigotes, porque es una variable categórica
que no tiene sentido sacarle un promedio, por ejemplo, o hacer como operaciones matemáticas con ello. Listo, muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, acá ya estamos viendo el marcador. Vamos con la siguiente pregunta. Calcular la media promedio a la variable Passenger ID. Excelente, es posible, o sea, se puede sacar porque es un número, como vimos es un tipo de dato numérico, entonces como es un número yo le puedo sacar el promedio, pero no tiene sentido porque es una etiqueta, es como un número que solo me da como un identificador, no tiene un sentido como matemático o algo así. Entonces, por eso es posible, pero no tiene sentido. Bueno, súper bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente. Voy a hacer un histograma con el precio. Una variable numérica continua y tiene sentido hacerle un histograma para ver su distribución. Esto es muy tricky. La edad se puede considerar como una variable continua discreta. Ser continua, discreta. Eso puede ser una continua porque yo, por ejemplo, tengo 28 años, 5 meses, 3 días, 2 horas, 4 segundos, 5 milisegundos, en fin, es una variable continua, tiene infinitas, como puede tomar infinitos valores en un rango, en un intervalo, pero yo la puedo discretizar. Es decir, yo puedo decir que como tengo 28 años y 5 meses, pero sigue siendo 28 años. Entonces puedo discretizar esa variable, aunque también puede ser continua. Esto está muy interesante, estos marcadores. Y la última, Boxplot me permite ver la distribución de los datos y valores atípicos. Exacto, el Boxplot es un gráfico súper bueno porque resume demasiadas mediciones en un solo gráfico. Pues yo puedo ver como eh, las medidas de posición, puedo ver que a qué lado está como más sesgado o cuál no, puedo ver medida de tendencia central, entonces es un gráfico súper bueno. felicitaciones a este podio tan chévere. Muchas gracias por participar. Que nota todo lo que aprendimos hoy. Muchas gracias, niños. Espero que les haya servido. Linis,
Muchísimas gracias por estar acá, por el taller tan lindo que nos diste, nos encantó, aprendimos un montón. Muchísimas gracias a todas también por estar acá en esta primera parte. Sigue una parte súper chévere, no se vayan a ir. Y porfa, escribámosles en el chat a Linis todo lo que aprendimos, démosle las gracias. Muchísimas gracias por estar acá, Linis, por todo. Chari, esto es tuyo. Muchas gracias, niñas. Le acabo de dar los poderes del joven y a Carmen. Ya ve que Cristian está por aquí, Carmen también. Ellos son las personas que en esta oportunidad nos van a contar sobre el reto anterior. El reto de este mes está al final del taller de Linis. Sacar, espérense, yo les comparto. Unas medidas estadísticas con gráficas. Me avisan cuando ya estén viendo. Es sacar cuál es la tasa de supervivencia por género, clase y embarque, y la idea es que acompañen las respuestas con una gráfica. Esperamos pues que se animen a hacerlo para interiorizar esos conceptos. En el chat de Slack estaremos poniendo pues como toda la información también para que lo hagan. Anímense bastante, al final de la sesión les voy a contar como las sorpresas que tenemos, resultados de todos estos retos y el desempeño que han tenido cada uno en DataCamp. Pero pues para no quitarles más tiempo, le voy a dar el espacio a Cristian y a Carmen, que son los que nos van a mostrar cómo resolvieron el reto del mes anterior. Muchísimas gracias por haberse animado a hacerlo y el espacio es de ustedes, bienvenidos. Ya veo a Carmen por aquí y a Cristian también. Entonces, bienvenidos, ya el espacio queda de ustedes. Muchas gracias. ¿Puedes compartir pantalla, Cristian, por favor? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Nosotros somos Cristian y Carmen. Somos el equipo DataPy y estamos en el grupo con nuestra líder Diana Rivera. Bueno, así a grandes rasgos nuestro nombre de equipo fue de última hora. Hoy nos enteramos que se repite y fue porque en último momento estábamos mandando todo el repositorio, terminando las gráficas como en el último minuto del último día y mis hijos comían un pie y fue como el nombre más fácil que se nos vino a la mente y muy común, por cierto. Bueno, mi nombre es Carmen Sánchez, yo soy ingeniera en electrónica. También, bueno, ahorita estoy como ama de casa completamente. Trabajé como desarrolladora de base de datos y en mi tiempo libre me dedico a estudiar ciencia de datos e inglés. Y mi compañera Cristian, adelante. Buenos días, compañeras, buenos días, compañeros. Mi nombre es Cristian Daniel Borda. Soy ingeniero químico y en el momento egresé hace un año. En el momento desde esa vez, pues he estado estudiando ciencia de datos. Digamos que fue por curiosidad y también por varias personas que compartían conocimiento en ello en LinkedIn, que me enteré de esta oportunidad y decidí también entrarme en este mundo de la ciencia de datos, el análisis, y en este momento sigo aprendiendo y capacitándome cada día más. Bueno, pues para empezar teníamos este reto, fue planteado, es el tercer reto planteado en la comunidad Data Science. Se tiene que responder la siguiente pregunta, que cuál es la tasa de supervivencia por género, clase y embarque. Y tenemos apuntado los dos links, tanto el del dataset del Titanic y también el link donde está en GitHub el repositorio en el GitHub de Carmen sobre el reto y el desarrollo y la metodología de este.
Inicialmente pues hacemos una exploración del dataset. Las tres primeras líneas de código es la importación de las librerías que vamos a usar, Pandas, Matplotlib y Seaborn. Seguidamente hacemos una lectura del dataset, en este caso el train de Litanic, y hacemos una primera visualización para conocer la supervivencia en general de todos los pasajeros, es decir, cuántas personas fallecieron y cuántas personas sobrevivieron. 0 y 1, pues 0 es la cantidad de personas que fallecieron y 1 la cantidad de personas que sobrevivieron. Seguidamente hacemos un filtro sobre este dataset para encontrar, solamente nos enfocamos en las personas que sobrevivieron y allí encontramos información de cada columna en este dataset, viendo que tanto en la edad o en la cabina del embarque pueden haber datos nulos, datos faltantes, que se tienen a consideración más adelante para hacer los análisis. También identificamos categorías numéricas, variables numéricas o variables categóricas. Pues numéricas, en este caso la edad, el FAIR, y bueno, FAIR es donde el costo de etiquete, el número de cónyuges o hermanos, y la parte de padres, si no estoy mal. Categoría, pues ya sabemos la supervivencia, 0, no sobrevivió, y 1 sí sobrevivió, clase 1, 2 o 3, y la parte del género femenino, masculino, embarque. Embarque hace referencia, en el proceso de aborto de Titanic hubo 3 paradas, entonces las primeras estuvieron en Sherwood, la segunda en Kingston y la última fue en Southampton, donde en estas 3 paradas tenían la posibilidad los pasajeros de abordar el barco. Ok, entonces empezamos nuestro análisis de supervivencia por género. Primero, el primer paso es filtrar todo nuestro dataset por solo los sobrevivientes. De hecho, en el análisis anterior ya teníamos la parte de info, nos daba la información de este dataset de sobrevivientes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, solamente cuando el campo de supervivencia igual a 1. Después, el siguiente paso es hacer como un análisis de ese valor categórico que es el género y ver si no tenemos valores atípicos. Se nos ocurrió por el value cons y obviamente nos ayudamos de la documentación, nuestra mejor amiga, y donde nos dice, por ejemplo, que podemos obtener valores únicos con value cons y que además no considera los datos nulos. El siguiente paso es sacar en una variable, guardar el total de sobrevivientes, que en este caso es 342. Y bueno, todos estos pasos al final buscan llegar a este data frame que tenemos en la derecha. Entonces, el siguiente paso para llegar ahí es agrupar por género. Obteníamos un campo más, que era el número de registros por cada valor del género, es decir, tantos para mujer y para hombre. Y lo siguiente es sacar el porcentaje, cuánto en porcentaje representa esa cantidad de registros. Al final tenemos nuestro dataset, en donde le quitamos el nombre y reseteamos el índice para que en el siguiente paso obtengamos nuestra bonita gráfica. Siguiente, por favor. Esta es nuestra gráfica de supervivencia por género, en donde vemos que el 68.13% es femenino, el 31.87% de los sobrevivientes son de género masculino. Tenemos una mayor supervivencia de mujeres. Bien. Pues seguidamente hablamos el otro criterio de supervivencia, que es por clase. Inicialmente pues encontramos la cantidad de personas que subieron en cada clase. La clase 1 pues es la clase alta, las personas con mayor capacidad económica, y la clase 3 es la clase más baja, menos capacidad económica o con tiquetes mucho más económicos. Clase 2, pues la clase intermedia entre estas dos.
En ese diagrama de pie chart podemos observar el porcentaje o la distribución de los pasajeros según cada clase. Y pues vemos que la clase donde más hay pasajeros es la clase 3. En esta clase, bueno, la ubicación en las clases en el barco, inicialmente la clase 3 era la clase donde los pasajeros estaban en la parte más inferior del barco y que era asequible para hospedarse, para quedarse. Y la clase más alta se encontraban los pasajeros donde se hospedaban en la parte más alta del barco. Entonces, pues, inicialmente para hallar la tasa de supervivencia, pues, hacemos uso de un bar plot, donde tenemos criterios como clase y de la tasa de supervivencia, pues calculada de la forma anterior, como dijo Carmen, que es el número total de sobrevivientes por clase sobre el número total de sobrevivientes de pasajeros. También pues hacemos modificaciones para que la gráfica sea visualmente amigable, el label y pues la parte de los ticks, nombrando primera, segunda y tercera clase. Y finalmente hacemos anotaciones sobre cada barra para distinguir el valor de cada clase. En este caso, pues la clase pues, de mayor supervivencia pues, es la clase alta, debido a su posición en el barco, la parte más alta. Posiblemente fue la que al momento del accidente o del naufragio, pues tuvo más posibilidad de sobrevivir y acceder a los botes que había para salir de allí. Y el siguiente análisis es supervivencia por embarque. Embarque es los lugares en donde fueron subiendo las personas. Aquí hacemos un análisis muy parecido. Todos los pasos son para llegar al final a nuestro data frame que tenemos en la parte superior derecha. Y igual vemos si no tenemos valores atípicos. Pero sin embargo este value const no nos da si tenemos valores nulos, entonces, pero por nuestro primer análisis sabemos que tenemos valores nulos. Entonces lo que hacemos es sacar otro data frame de solo los sobrevivientes por embarque, pero que tengamos datos, es decir, sin nulos. Sacamos otro total de supervivientes, solo el total, que son 340, solo teníamos 2 campos nulos. Agrupamos nuevamente por el campo embarque y lo siguiente es calcular el porcentaje de mortalidad por embarque, que es ese valor multiplicado por 100 dividido entre el total de embarques y nulos. Volvemos a quitar el campo de nombre y a resetear el índice. Siguiente, por favor. Y tenemos nuestra gráfica, que es la tasa de mortalidad por embarque, según el lugar de que se abordó. Tenemos 27.35 en Sherborne, tenemos 8.82% en Queenstown y tenemos 63.82% en Southampton. Y bueno, esto es, seguimos con las conclusiones. Bueno, para las conclusiones hicimos un resumen general de las gráficas para cada criterio, género, clase y embarque. Pues inicialmente en género vemos que la supervivencia es más del doble, un poco más del doble que las mujeres que en los hombres. En la parte de la clase del pasajero, pues se puede equiparar un poco mayor la parte de la supervivencia en primera clase, y junto en tercera clase, la segunda clase tenía menos posibilidades de sobrevivir. Y finalmente en la parte del abordaje vemos que la mayor tasa de supervivencia está en el último lugar, ¿no? de la parte del abordaje. Esa fue la última parada donde los pasajeros podían abordar el barco. Entonces posiblemente los lugares a los que podían acceder era la parte más alta del barco. Y se puede cruzar con los datos de la parte de la primera clase, que eran como también los lugares donde los pasajeros accedían a la parte superior. Nuestros aprendizajes. Bueno, sí, tuvimos aquí muchos aprendizajes. El primero de ellos es uno que escuchamos en esta comunidad, en uno de los primeros encuentros,
y fue ser creadores de lo que queremos que pase. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, pues animándonos a participar, buscando equipo, sacándonos tiempo en la semana para hacer el reto, subiendo a GitHub, etcétera. Otro de los aprendizajes fue que teníamos más de una forma de solucionar. Veíamos que había como, bueno, primero fue buscar dentro de nuestros apuntes cuál era lo mejor para solucionar, cómo íbamos a empezar, sacar el dataset, y que tal vez se podía hacer incluso sin hacer el cálculo pero lo decidimos hacer así porque queríamos que también fuera claro para nosotros. Tal vez nos llevaba más pasos, pero queríamos que fuera claro, aunque sabíamos que había tal vez formas más rápidas. Ok, la importancia del trabajo en equipo. Aquí este paso es obvio, pero para nosotros fue evidente, por ejemplo, que a veces había cosas que yo no entendía y Cristian sí, y por ejemplo él ya sabía subir más rápido, bueno, ya tenía como más claro cómo subir todo a GitHub, entonces así como equipo funcionamos muy bien porque incluso cuando no estábamos en reunión, él modificaba algo y yo me quedaba así como, vaya, no sabía cómo se hacía eso y viendo su código me enteraba. El otro aprendizaje es la importancia de practicar lo aprendido. No sé si les pasa a veces que hacen el curso y lo hacen todo y ya pasaron, pero no sabemos aplicarlo. O sea, hasta que nos enfrentamos a un problema real, como a un problema que tengamos que hacerlo solos, es donde tenemos que desempolvar nuestros apuntes y aplicar, realmente aplicar, y es la única forma en afianzar. Y nuestro aprendizaje también importante es la importancia de mejorar el código. A veces, bueno, dicen por ahí que hace poco entré a un club de lectura y en el libro que leían decía que las mejores aplicaciones nunca salen perfectas, que salen a veces con errores, y que tal vez nunca vas a estar listo para hacer lo que quieres hacer, pero si ya se te presentó tal vez sí lo estés. Entonces, pues aventémonos. Y bueno, después de hacer todo el reto, y ya más tranquilos, dijimos, bueno, creo que se podía hacer de otra forma. En nuestro GitHub tenemos una forma un poco más corta de hacerlo, solo como para saber que podíamos hacerlo de otra forma. Y pues serían nuestros aprendizajes. Gracias. Bueno, finalmente pues colocamos como una diapositiva donde pues están como nuestras redes, LinkedIn, GitHub, de cada uno, de Carmen y mío, donde pues todos en comunidad podemos conectar, apoyarnos y generar como debates sobre algunas cosas, buscar solución a problemas, y pues agradecer la atención de todos ustedes, compañeras y compañeros, y este es el final. Gracias. Gracias. Gracias, Carmen y Cristian, estuvo muy chévere lo que nos compartieron. Les voy a pedir el favor que en Slack pongan el link del repo. Bueno, ya tienen el link del repo en el grupo, pero el link pues pueden poner como la presentación que nos acaban de hacer también en el grupo para que todas la tengan ahí a la mano y pues ahí están como los retos de los otros chicos que también resolvieron el reto. Muchísimas gracias, estuvo muy genial todo lo que nos presentaron. Gracias a todos. Bueno, Cristian, yo creo que vale la pena que vean todos los comentarios que les están mandando. Muchísimas gracias, yo soy súper feliz, yo no me aguanto. Yo sí quería decirles que estaba súper feliz viendo su presentación, me encantó. Felicitaciones, me uno a las felicitaciones de todos. Genial, genial. Muchas gracias, qué bonito leerlos. Gracias. ya no encuentro cómo desmutearme. Les voy a compartir los retos, los ganadores de este reto 3 que tuvimos.
En este caso, pues nos pareció muy chévere el trabajo de los tres equipos, entonces declaramos pues como un empate entre DataChicks, Parcel y DataPy. Muchísimas gracias por haber participado y tomarse el tiempo de hacerlo, sobre todo la oportunidad de haber aprendido como estos temas haciendo, que creo que es así como nos queda más fácil el conocimiento de lo que vemos acá en estas sesiones. Muchísimas gracias nuevamente y felicitaciones. Creo que esto es como lo que queríamos mostrarles el día de hoy. Y ya tener una sección de spoilers de lo que se viene. Y con eso haríamos como por terminado el espacio. ¿Qué se viene? Se viene una charla muy interesante en el siguiente encuentro sobre los roles que hay pues, en todo este tema de analítica. A veces escuchamos hablar de científicos de datos, de ingenieros de datos, de analistas de datos. Y muchas veces hay como confusión entre los términos, sin embargo, pues no hay una última palabra de qué hace cada rol, pero vamos a traer unos invitados que nos van a hablar un poco sobre lo que ellos hacen y cómo perciben ellos esos roles que se tienen desde muchas perspectivas. Entonces no se pierdan el siguiente encuentro que va a estar súper interesante. La idea es que les hagan preguntas, todas las dudas que tengan las puedan solucionar con ellos. Si tienen preguntas pues como pensadas antes del espacio para esos roles, nos las pueden hacer llegar por el Slack o por el correo. Sería súper valioso para nosotros compartírselas a ellos. Y pues eso sería como lo del próximo encuentro. Que se viene aquí en adelante, recuerden que tenemos pendientes temas de charlas, de las charlas que van a compartir ustedes como con la comunidad. Hay un equipo de voluntarios que nos va a estar ayudando con eso, entonces para que estemos pendientes como a futuro de cómo vamos a manejar esa parte. Y lo otro es que ya pues vemos que hay un avance más grande en las carreras de DataCamp y queremos comenzar a hacer charlas más técnicas, así como estamos haciendo estadísticas, la idea es hacer eh, talleres más prácticos con personas que son demasiado tesas. Pronto les estaremos contando quiénes son estas personas, pero por el momento es una invitación a que se comprometan en el avance en la plataforma. Hay unos talleres que van a ser abiertos para toda la comunidad, pues, para todo el grupo de becados, pero como bien hemos dicho, estos retos tienen un premio, el avance de ustedes, el compromiso en la plataforma tiene también un premio, entonces la idea es que haya pues como ciertas charlas técnicas que van a dar un premio a ustedes, al compromiso que han tenido como con este proceso. Entonces la invitación es a que se comprometan pues como a ponerse al día en la plataforma los que estén atrasados. Si bien puede ser un tema de ritmo de estudio, pues que se vea como que están poniendo de su parte en la plataforma y no pues que la están viendo como una vez cada 2 meses. Entonces anímense bastante, los talleres van a estar súper chéveres, van a estar más enfocados en ciencia de datos, algunos van a estar más enfocados en fundamentos, en estadística, en álgebra lineal, que a veces nos corchan mucho por esa parte en exámenes de convocatorias, en pruebas de admisión a una empresa. Entonces, la idea es como poder llenar estos vacíos y que nos sirva mucho para futuros procesos que vayamos a tener. Creo que no se me va nada más del spoiler. Me corrigen las niñas. Ah, bueno, respecto a lo de GitHub, hay un taller muy chévere que no lo vamos a dar nosotros. Muchas gracias por decir eso, Diego. Lo va a dar una comunidad que se llama Demente y muy chévere pues que ustedes puedan aprovechar ese espacio. Tenía el link aquí a la mano del Mira para que se puedan unir. Denme un segundo y se los comparto por acá.
Está ese workshop que habla de la comunidad de mente, que son fundamentos de seguir y cómo utilizarlos en nuestro proyecto. Lo va a hacer un chico que se llama Juan Felipe Gómez, que es muy teso, entonces se lo recomiendo bastante. Va a ser este jueves 13 de mayo a las 8 de la tarde. Para inscribirse, pues simplemente entran al link, le dan asistir en línea y ya pues la comunidad de mente les hará llegar el link donde se va a hacer el taller. Es súper, súper chévere para que lo aprovechen y pues también nos nutramos de otros espacios que hay disponibles en otras comunidades. Eh, y ahí les queda la invitación, se los voy a copiar también por el Slack para que las tengan ahí a la mano. No sé, chicas, si se me escapa algo más. Si no, eso sería. Yo creo que ya sería todo. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado. Esperamos que hayan disfrutado mucho este taller. Los aprendizajes de Inés, los aprendizajes de Cristian y Carmen. Y sobre todo, gracias por la disposición. Sí, muchísimas gracias. Que puedan descansar este fin de semana y que tengan un bonito día. Chao.